Son las 11:23 y como les habíamos anunciado, tenemos una nueva entrega de este espacio en el ciclo de salud cardiovascular que, bueno, ya saben porque hemos hecho informes a este respecto, ¿no? La salud cardiovascular, estamos hablando de la primera causa de muerte de los uruguayos y será importante. Y hoy nos acompaña la doctora Julia Aramburu. Julia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Julia es cardióloga, especialista en imagenología cardiovascular, tomografía cardíaca y cardioresonancia. Y hoy vamos a hablar de un estudio no invasivo, pero que permite evaluar si una persona tiene riesgo aumentado de sufrir un infarto. Por eso será importante. Yo decía que yo me lo hice, de hecho, el score de calcio. Por suerte me dio bien. Pero vamos a empezar explicando qué significa tener calcio. Porque score de calcio mide el calcio que vos tenés en las arterias coronarias. ¿Para qué? ¿Qué significa tener calcio en las coronarias? Bien, vamos a comenzar explicando que hace ya un tiempo se logró determinar que si nosotros estratificamos el riesgo en individuos asintomáticos, y actuamos en consecuencia, vamos a lograr disminuir la muerte por etiología cardiovascular, que como tú decías es una de las principales causas de muerte en nuestro país y en el mundo. Lo que decís de asintomático es importante. O sea, estamos hablando justamente de gente que se siente lo más bien, ¿no? Que sin embargo el día de mañana puede ser un infarto, como tantas veces vemos. Exacto. ¿Por qué? Porque hay algo silencioso ahí, ¿no? Hay algo silencioso. Habitualmente cuando nosotros buscamos el riesgo, lo hacíamos y lo seguimos haciendo en base a determinadas características de los individuos: edad, sexo, raza y los llamados factores de riesgo tradicionales: hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. Sí. Y así estratificábamos a los pacientes en riesgo bajo, en riesgo intermedio y en riesgo alto, y actuábamos. Aquellos que tenían alto riesgo los tratamos, los que tienen riesgo intermedio, bueno, les hacemos, y bajo riesgo, les hacemos, los asesoramos en cambios en el estilo de vida, etcétera. Pero ¿qué sucede con esto? Que muchas de las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular, llamamos infarto, muerte de etiología cardiovascular, o simplemente la necesidad de revascularización, se daba en pacientes que estaban dentro del grupo de bajo riesgo. O sea, debutaban con un evento cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la cual llegamos? Que estos esquemas que estábamos usando no son tan correctos, que estamos perdiendo pacientes de alto riesgo. Entonces, así surgen un montón de nuevos marcadores en sangre, por ejemplo, la detección de placas en nuestras carótidas o el grosor de la pared arterial, como nuevos marcadores de enfermedad, de riesgo. Y así surge también el score de calcio, que ya es conocido hace muchísimos años. Hace más de 50 años que se sabía que había placas en las coronarias cuando había enfermedad cardiovascular. Porque el calcio, a ver, ¿qué significa? ¿De tener calcio, que nuestras arterias están obstruidas por ese calcio? No. A diferencia de los factores de riesgo, que significa que tenemos riesgo de tener o de llegar a tener enfermedad, sí, tener calcio es igual a enfermedad aterosclerótica. O sea, el paciente que tiene calcio tiene la enfermedad en un estadio subclínico. El paciente está asintomático, pero la tiene, la evidenciamos, entonces la vamos a tratar. Ese paciente es de alto riesgo. ¿Y ese calcio por qué se genera? ¿Por qué una persona puede tener calcio y otra no? ¿De qué depende? Claro, bueno, hay factores, justamente, los factores de riesgo pueden ayudar a que algunos tengamos calcio y otros no. Lo que hay mucho por temas genéticos también. Exactamente, por temas genéticos. Y entonces, claro, esto lo que te permite es detectar, ¿no?, una probabilidad de infarto, por ejemplo, que puedes tener, que de otra forma no se manifestaba, porque no tenías los síntomas, ¿no? Exactamente. Porque hay una creencia de que siempre el infarto se produce por acumulación. Hay una placa que lentamente va aumentando, va estrechando la luz y que llega un momento que tapa la arteria. Y que tapa la arteria. Sí. Esa es una forma de llegar a un infarto. Pero hay otra, que es la que se da sobre todo en individuos más jóvenes, y es que tenemos una lesión pequeña en la pared, una lesión que se llama grasa, o nosotros llamamos placas vulnerables, y que esa placa puede o estabilizarse sola, y ahí se va a calcificar, o puede, lo que llamamos, le puede suceder lo que llamamos un accidente de placa. Se rompe, se fractura esa placa, y allí en forma bruscamente se forma un trombo, y ese trombo obstruye
la luz y da un infarto. O y sea, esos son los pacientes que no tenían síntomas previos y que estaban jugando al fútbol un día, un domingo. Ajá, y hacen, sí, conozco, lamentablemente. Y hacen un y gente infarto, joven, como decís vos, de 40 y pico de años. Exacto, exacto. Por eso, y gente que puede ser deportista, que no es sedentaria, que no Exactamente. fuma. Y entonces lo que estaba pasando eventualmente es que había cierta cantidad de calcio acumulándose ahí en las paredes de las arterias y que en un momento es como que se desprendió, formó el trombo y produjo... Habitualmente el calcio viene ya en una etapa como de estabilización de esa placa. Inicialmente la placa es una placa blanda, es una placa con mucho lípido, son las placas inestables, y que en algún momento esa placa se estabiliza con el calcio. ¿tá? O sea, cuando nosotros vemos calcio ya estamos viendo quizás una placa que ya está más estable, pero cuando tenemos calcio también sabemos que están de las otras, las placas que son vulnerables. Claro, y esto lo ves, y aparte yo lo veo. vi, de hecho, bueno, incluso en Santo y Seña, ¿no? Hicimos un informe a ese respecto, donde hasta en colores vos ves tu corazón, ves las arterias y te resalta, creo que era con un color fluorescente, ¿no? Donde tenés calcio y cuánto calcio tenés. ¿En qué consiste ese estudio? ¿Cómo se hace el score de calcio? El estudio hoy en día es muy rápido. Entre que el paciente llega a nuestro centro y se va con el informe, no pasa más de media hora. La adquisición del estudio es 1 minuto, porque es una inspiración, hacemos la adquisición y ya está. Es un tomógrafo. Es un tomógrafo de última generación, son los tomógrafos llamados de multicorte, y lo que hacemos es simplemente una adquisición de un volumen que incluye el corazón, y el tomógrafo solo hace muchísimos cortes axiales. Y nosotros luego esas imágenes las pasamos a una computadora, a una workstation. No hay que inyectar nada. No Vos no sentís nada. Nada. Es indoloro, no inyectamos contraste, no necesitamos una preparación previa. ¿Y por qué se llama score? Score sería. Score porque es un número. Porque realmente, nosotros lo que hacemos es evidenciar la presencia o no de calcio. Una vez que tenemos calcio, bueno, cuanto más calcio hay, más grave y más extendida será la enfermedad. Que puede ir de 0, ¿no? Puede ir de 0 hasta valores muy altos. Si tenemos pacientes de 5.000 o 6.000 de score de calcio. A mí me dio 0. Dije, chao, con esto. Pero más importante que el número es lo que llamamos el percentil. O sea, porque no es lo mismo que un paciente tenga 100 a los 40 años que un paciente tenga 100 a los 70. Claro. O sea, ¿qué es el percentil cuando comparamos con una población de las mismas características? Entonces, para una persona de 40 años tener 100 es alto. Ajá, entiendo. Está. Pero más allá de eso, ¿hay alguna cifra a partir de la cual digas, bueno, esto hay que medicar, por ejemplo? Claro, sí. Ese valor ha variado mucho, pero hoy en día se dividen en 3 grupos, digamos, los scores 0, cero de calcio. Sí. Y por encima de 300, que consideraríamos ya un riesgo alto. ¿Y ahí qué pasa? Si te haces el score y te da encima de 300... Y bueno, ahí es donde iniciamos medicación. Sí, que son las llamadas estatinas, que las más conocidas son la torvastatina, la rosuvastatina, y en algunos casos asociamos aspirina. Y hay casos, a ver, ¿te ha ocurrido hacer un score de calcio y que te diera 5.000 y que hay que tomar decisiones mucho más drásticas? Sí. Por ejemplo, algunos casos en especial, pacientes sin síntomas, pero que corre maratones, que se siente algo diferente porque se cansa antes de lo que se cansaba. Y bueno, y el médico le pide un score de calcio para estar tranquilo antes de una maratón, y encontramos 2.000 de score de calcio. ¿Y? Entonces, bueno, esos pacientes, en general, cuando es tan alto, ya pensamos que tiene que haber algo de obstrucción también, o sea, algo de compromiso, porque es demasiado calcio. Bueno, pero los pacientes fue estudiado y finalmente terminó revascularizado. ¿Revascularizado qué quiere decir concretamente? O sea, y quiere decir cuando nosotros usamos alguna estrategia para... revascularizado quiere decir que hay necesidad hay una obstrucción que es significativa, entonces ya sea se puede revascularizar quirúrgicamente con un bypass o una angioplastia para destapar. ¿Y quiénes deberían entonces hacerse este estudio? ¿A partir de qué edad? Bueno, en general cuando hablamos de prevención nosotros estamos hablando por encima de los 40 años en el caso del hombre, por encima de 50 en la mujer. Y esto puede ser antes en algunos grupos especiales, por ejemplo, en las pacientes que tienen antecedentes de cardiopatías precoz en familiares directos, padres, hermanos, o en aquellos pacientes que tienen antecedentes de lo que llaman dislipemias familiares. Bueno, ahí se puede indicar antes. Y no hay nada seguro, ¿no? Y menos en medicina, pero
Si yo me hago el score de calcio y me da bárbaro, 0, no sé, un valor muy bajo, ¿eso me garantiza que no me va a dar un infarto? Bueno, claro, es como tú decís, no hay nada 100%. 100%. Las probabilidades son muy bajas. Claro. Los estudios que se han hecho, uno de los estudios más grandes, el estudio MESA, que es el estudio multiétnico de aterosclerosis, comenzó a recolectar pacientes en los años 2000 y 2001 y fue siguiendo a los pacientes con score 0 y aquellos con scores altos durante los primeros resultados a los 5 años, luego a los 7, luego a los 10 y ahora salió a los 15 años. ¿Y? Realmente se mantiene esa incidencia muy baja en pacientes con score 0 hasta el año 13, 14, donde aumenta un poquitito la incidencia. Yo que me hice uno hace, no sé, 3 años creo que hace, ¿no? Claro, nosotros no te haríamos otro. Obvio, ¿no? O sea, si me dio bárbaro, me dio 0, capaz que dentro de 10 años me tenés que hacer otro. De 10 años, pero realmente se mantiene el resultado. Pero hay si te da más o menos, con más razón, ¿no? Ahí sí, capaz que conviene hacértelo más frecuentemente. Hay otro punto que es importante, y es que no solamente nosotros tenemos que, cuando hacemos un score 0, es importante detectar pacientes de alto riesgo, ¿no? Por supuesto, pero también es muy importante detectar pacientes que por sus factores de riesgo estaban medicados y que no necesitan tomar medicación. O sea, mirá. Es tan importante una cosa como la otra. O sea, puede servir para hacer que alguien empiece a medicarse, ¿no? Como puede o para sacar la medicación porque no es necesario. No es necesario. Mirá vos. De acuerdo a las últimas guías de prevención, prácticamente en Estados Unidos un 50% de la población tendría indicación de tomar esta medicación. Mirá. Lo cual es un nivel muy alto. Y si un paciente ha tenido dolor en el pecho, por ejemplo, ¿es correcto pedir un score de calcio? No. Este es un estudio, no, porque este es un estudio para pacientes asintomáticos. ¿Qué sucede con un paciente que tiene síntomas? Y bueno, y lo que decíamos antes, puede que ese paciente tenga solo una placa blanda, una placa lipídica, con lípidos, con grasa, y que yo no la vea. Es poco probable, pero puede existir. Pero yo tengo dolor de pecho. ¿Por qué no hacerme un score de calcio para ver cómo tengo las arterias? Porque sí que ya, evidentemente tengo un problema, pero ¿el score no me ayuda a identificar el problema o hay otras? No puedo, o sea, es como decíamos antes, el calcio aparece en cierto momento estabilizando la placa. Esa placa, antes de eso, era una placa blanda que no tenía calcio. O sea, cuando yo hago el score de calcio, yo supongo que ese paciente que tiene calcio tiene las placas en distintos estadios, van a haber placas blandas, y por eso que lo trato. Entiendo. Ahora, no puedo descartar 100% que un paciente con síntomas no tenga una placa blanda, que esté en ese periodo inicial donde todavía aún no se ha calcificado. Por eso que no está indicado. ¿Hay alguna contraindicación para este estudio? No, es simplemente que es un estudio que emite radiación, es muy baja la radiación, y esto es bueno que quede claro, aproximadamente son las 4 radiografías de tórax, es un poquito menos que una mamografía, esa es la radiación. Que emite. Entonces, bueno, está contraindicado, por supuesto, en pacientes, mujeres que estén embarazadas o que haya sospecha de estarlo. Claro. Hay gente, claro, asocia calcio y dice, por ejemplo, yo tomo calcio para los huesos. ¿Este calcio es malo? No tiene nada que ver. Que siga tomando calcio tranquilo, que no le va a afectar a las arterias. Bueno, el mensaje de Isabel de Canelones. Recordemos que Cardiocentro de la Asociación Española se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, que trata de enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, pero también cirugía cardíaca. Bueno, estuvo Leonardo Cura, de hecho, hace un par de semanas. Electrofisiología y estimulación cardíaca e imagenología cardíaca. Y por consultas pueden llamar al 1920-7777. Es fácil, ¿no? Recuerden, 1920-7777. Bueno, Julia, muchas gracias por esta información, y que seguro va a ser de utilidad. De hecho, se lo he recomendado a varios amigos, vos sos testigo, ¿no? Y bueno, y es muy útil para ver entonces en qué estado tenés las arterias. Sobre todo, repito, ¿no? Porque hay patologías silenciosas, ¿no? Latentes, y que te pueden costar la vida literalmente, ¿no? Así que bueno, gracias por esta información. Nos vemos en cualquier momento, ¿no? Bueno, gracias, Nacho. La doctora Julia Aramburu de Cardiocentro. Nos vamos a la tanda, y el gran erudito, ¿no? Aparte, gracias a Dios es viernes, para terminar de poner las cosas en su sitio.